Ok, vamos a continuar con lo que hicimos la semana pasada, ¿no? El título, ¿se acuerdan que era refugios o comunas? Vamos a la parte 2 y la parte final. Yo creo que ya pues con esto podríamos concluir. Eh, Fíjense que hicimos varios ejemplos, ¿no? Importantes, muy interesantes de esto. Pero sí como que tenemos que complementarlo para revisarlo muy bien. Porque en realidad sí tenemos que tomar en cuenta algunos detalles, ¿no? Sobre esto. Mire, sabemos que el mundo está convulsionando. Se está cumpliendo la profecía bíblica, sobre todo lo que dijo Mateo 24, el Mesías, Yeshua, que el mundo iba a convulsionar en un tiempo. Lo interesante de todo esto es que él dice que, que hay que avisorar los tiempos, ¿no? Hay que avisorar, que nos demos cuenta cuando la ocasión se esté acercando para tomar las precauciones necesarias, ¿no? Pero también vamos a darnos cuenta de algo importantísimo, que no es de hacerlo a la Bartola. ¿Sí saben lo que significa hacer algo a la Bartola? Sin sentido, sin planificación, ¿no es cierto? A ciegas, ¿sí? Eso es ir a la Bartola, ¿no? O sea, no tener realmente un derrotero cierto. Y eso causa fracaso. Yo les traje de varios ejemplos que hay uno bastante importante. Entonces, que el mundo está convulsionado, sí. Ya empezó la convulsión en el mundo, sí. Que tenemos que ir empezando a tomar medidas, sí. Pero también que hay que ser muy centrados en lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, pero lo vamos a ir llevando con la escritura, ¿no? Ahí está la diapositiva de la carátula o la primera, como siempre traemos, que es la misma fotografía de la otra vez, de la semana pasada, donde pues mostramos ahí una comuna, ¿no? Una comuna y hay gente que está reunida en carpas, pero no deja de ser una comuna, algo muy grande, donde pues posiblemente este, nos van a detectar con mucha facilidad, ¿no es cierto? Y de eso no se trata. Lo que se trata es de ser precavido y de buscar cómo refugiarse, ¿no es cierto? Bueno, lo que necesitamos es refugiarnos, no formar comunas eh, para que pues realmente nos detecten que nosotros pues, por alguna razón nos hemos asentado en algún lugar. Bueno, ahora sí, vamos al recorrido de la escritura porque la verdad no sé qué tiempo me dejó Manuel. ¿Sí? Ah, bueno, entonces pues, igual vamos a tratar de avanzar. No traje mucho material tampoco. Éxodo capítulo 2 versículo número 11. Éxodo 2 11 dice, y aconteció que en aquellos días creció ya Moisés. Salió donde sus hermanos, o sea, donde los hebreos, porque recordemos que Moisés fue criado en la casa de Faraón, ¿no es cierto? Pero Faraón estaba en las ciudades de Egipto, ¿no? Mientras que su pueblo estaba en Gosén, ¿no es cierto? Que no estaban mezclados. Ok, entonces aconteció en aquellos días, creció ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio, lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Verso 14. Y él respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe y de juez sobre nosotros? Típico de los seres humanos. Típico, ¿no? ¿Y tú quién eres? ¿Por qué me vienes a decir lo que estoy haciendo? Le dice, ¿estás pensando matarme como mataste al egipcio? De paso, malagradecido, ¿no es cierto? Y mire, y sapo, ¿no? Sí. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Verso 15. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón. Y dice aquí, yo les traje ahí, hecho énfasis en azul, y se fue a vivir a la tierra de Madián y ahí se asentó junto a un pozo, ¿no? O se asentó junto a un pozo. Bueno, ahí le está resumiendo 50 años. En ese versículo acaba de resumir 50 años de la vida de Moisés. Porque Moisés ahí pasó 9 años con Kikiano, con el rey de Cus, 9 años sitiando la ciudad de Cus, y luego fue 40 años rey de Cus. O sea que mientras llegó a donde Madián, después que huyó de Cus,
se le hicieron 50 años. Pero en ese versículo se resumieron esos 50 años. Entonces vamos a la siguiente diapositiva porque ahí vamos a recitar cosas importantísimas que nosotros debemos entender, que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de saber qué hacer en el momento indicado. ¿Ok? Nosotros no es que nos hemos quedado quietos, seguimos planificando, seguimos viendo posibilidades y seguimos trabajando en esto. Lo que no podemos es equivocarnos. ¿Saben una cosa importante? No podemos tomar una determinación, no podemos hacer algo sin que el Eterno intervenga. No podemos tomar una resolución y decir, esto vamos a hacer definitivamente, sin que el Eterno nos diga que eso es lo que hay que hacer. O sea, definitivamente es así. De hecho, aquí les voy a demostrar que es así, de esa manera. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Y para eso vamos a tomar el libro donde está toda la información que la Biblia no nos amplía. ¿Por qué? Porque si no el tomo se hace muy gigante, ¿no? Muy grande. Entonces, ahí está el libro alternativo donde está la parte histórica. El libro de Hazer, ¿no? El libro de Hazer o el Sefer Hayazar, capítulo 70. El Sefer Hayazar en el capítulo número 70, versículo número 1, dice, y cuando Moshe tenía 18 años de edad, 18 añitos. A ver, hacen lo que tienen aquí un poquito más de 18 años. Los que tienen más de 18 años. Hacen todas las manos. Más de 18 años. Los bebés aquí los bebés que tienen más de 18 años. Y los que ya mismo cumplen 18 años. Los niños. ¿Saben qué era Moisés y qué hacía Moisés a los 18 años? Era uno de los hombres más reconocidos en Egipto. ¿Sabe por qué? Porque se fajaba en las batallas y era un gladiador. De hecho, este evento que sucedió, que les voy a contar, él venía de triunfar en una gran batalla, con 18 añitos. Entonces, ¿sí ve la diferencia entre un varón de 18 años y un niño que tenemos en la casa, un señorito que tenemos en la casa de esa edad? ¿Sí ven la diferencia? Lo que Manuel decía, cómo es la cultura nuestra, la original, la que tenemos que volver a retomar, ¿sí? A cómo nos occidentalizaron, ¿sí? Y a nuestros jóvenes, a nuestros varones, ¿sí? Lo afeminizaron. ¿Por qué? Ahora se quieren arreglar las uñas, ¿no? Cuando tienen que tener ya callo en las manos, pues. Ese es el problema, ¿no es cierto? Y si las madres no aprendan, porque esto es culpa de las madres, ¿sí? Y los padres que no se ponen firmes, entonces, hacen, claro, que los niñitos de 18 años, sí quieren tener novia y a veces, claro, porque ven en el mundo occidental, obviamente, que es que no hay problema. Ellos pueden ser enamoraditos, pero sí pueden tener relaciones sexuales sin ningún problema. Sí, lo que hacen es comprarles preservativos, ¿no? Y he visto madres que le ponen dispositivo. Es más, escuché una vez a una, bueno, escuché la conversación que hablaban de una mujer que le decía a su hija que, pues bueno, hijita, si ya, pues el novio, pues pide la prueba del amor, pues bueno, resuélvalo, pero trate de cuidar su virginidad. Entonces, ya se imaginan el resto. Entonces yo digo, en serio, ¿no? ¿Qué pensamiento, no? Como también pues le dicen cuando se va a casar, no te preocupes, si pasa algo, pues, regrese a su casa. ¿Qué consejo puede ser ese de una madre? ¿No? ¿No? Elige bien, ¿no es cierto? Elige bien, porque una vez que te casas, ya te casaste, ya no hay vuelta atrás. Elige bien. O sea, en realidad, circunstancias pueden haber muchas, pero ese consejo de, no, si te va mal, regresa, no, elige bien, en todo caso, ¿no? Pero la culpa sale de los padres, ¿no? Cuando los padres no, definitivamente, no criaron bien a sus hijos. Pero aquí vemos a un Moisés, ¿sí? Ustedes lo pueden tomar en el libro del Sefer, capítulo 70, verso 1, dice, cuando Moisés tenía 18 años de edad, él deseaba ver a su padre y a su madre y fue a la tierra de Gosén.
y muchos estaban cerca de Gosén. Él vino al lugar donde estaban los hijos de Israel trabajando, y él observó sus cargas, y él vio a un egipcio, un misrita, dice aquí, porque así se dice en hebreo, y vio a un egipcio golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Y cuando el hombre que estaba siendo golpeado vio a Moshe, él corrió hacia atrás. ¿Por qué cree que corrió hacia atrás el egipcio cuando vio a Moshe? ¿Tienen idea por qué corrió hacia atrás? ¿Ah? Porque sabían que Moshe era lo que dice Manuel, era implacable, era un varón de verdad, con 18 años había ganado, había matado un montón de enemigos en la batalla. Ese era el niño Moshe, el señorito, ¿cómo que? El adolescente, no, un varón, como fue David, cuando fue a enfrentar a Goliat. ¿Qué edad cree que tenía David cuando fue a enfrentar a Goliat? Si ni siquiera tenía la edad para ir al ejército, ¿por qué cree que David no estaba en el ejército? A ver, ¿por qué David no pertenecía al ejército? Porque no tenía 20 años y de 20 años para arriba iban al ejército y no tenía todavía 20 años. Por eso sus padres y sus hermanos le dicen, ¿qué haces aquí? No te corresponde. Tienes que todavía ir a atender el ganado de la familia. Imagínense ahorita uno de los chicos trataba así como, ¿cómo se van a enfrentar a Goliat? ¿No? Ni al loco de la esquina se van a querer enfrentar. Claro, ¿por qué? Porque no tienen esa fuerza, ese arresto, ¿no es cierto? Ese es el problema de los padres, tienen que ser los varones los muchachos. Yo me acuerdo que una vez mi cuñado llegaba, mi suegro supo criar a sus hijos, sí. Manuel hablaba algo, ¿no? De los varones que tienen que defender a sus hermanas. Así era, hermanos. Cuando uno iba a enamorar a la chica, lo primero que tenía que preguntar, ¿cuántos hermanos tienen? ¿Y qué edad tienen? Y de ahí averiguar si los hermanos, ¿cómo eran? Si sabían pelear, ¿cómo era el tema? O sea, no era así nomás. Uno primero tenía que tratarse ese amigo de los hermanos, porque si no ya sabía que tenía que darse de golpe con uno de los hermanos, por lo menos. Así era, así funcionaba. Yo tenía dos cuñados, el uno estaba menor, el otro sí ya era mayor. Y mire, es así pues, y es así. Imagínense, así como la de Ronald, pero el doble pues de Ronald. Le decían Vallenón a mi cuñado, ¿no? Para que tengan idea más o menos. Pero ya se pueden imaginar. Pero bueno, me hice amigo de mi cuñado, que me quiere mucho. Ya con eso trancé el problema. Pero así era antes, en serio. Así era antes. Mi cuñado se encargaba de limpiar el terreno, porque todo el que la molestaba a mi esposa, mi cuñado se encargaba, entonces no hay problema. Hasta que yo llegue, ¿no? Hasta que yo iba. Así imagínense, así era. Así era. Yo en mi barrio vi peleas como no tienen idea, los cuñados, uf, porque así pasaba, pues. Sí pasaba, porque el hermano era celoso. No, no. Mire, yo vi una parejita que siempre me reía, ¿no? Porque resulta que el cuñado simplemente decía, yo no quiero que mi hermana se case con ese, y eso era todos los fines de semana. Peleaba mi amigo que se llama Johnny con el novio de la hermana, ¿no? Oiga, eso era todos los fines de semana. Nosotros ya sabíamos más o menos la hora del espectáculo. Y el chico, oiga, aguantó golpes hasta que se cansó Johnny y dejó que se case con la hermana. Pero sí aguantó golpes, muchachos, sí. Sí, sí, sí. Y todavía siguen juntos, ¿no? Bueno, entonces fíjense ustedes que eso es una realidad. Lo que le dijo Manuel es una realidad, ¿no? ¿Cómo pueden defender hoy día a los chicos, a sus hermanas, a sus mamás, si son criados así, ¿no es cierto? No, de verdad. Hay que llevarlo al entrenamiento. Hay que llevarlo al entrenamiento. Desde esta noche empieza. Ok. Y ya arrancamos los pelos luego. Pero primero hay que entrenar. Ahí vemos. Ahí le hacemos crecer primero. Claro. Moshe, miren la historia, 18 años, y van a ver, miren lo que logró Moshe, 18 años. Bueno, entonces dice por donde íbamos por el versículo 2, ¿no? Y cuando el hombre que estaba siendo golpeado vio a Moshe, él corrió hacia atrás por ayuda, porque el hombre Moshe era grandemente respetado. Aquí no dice el niño Moshe, ¿no es cierto? ¿Qué dice? ¿Ah? Dice el hombre, 18 años, y en la casa, ¿me le serviste al niño la comida? Así dicen la mamá. ¿Sí o no, hermana Nuria? Así dicen. ¿Y el niño?
Tengo que irme rápido porque el niño no comía. Mire. Porque el hombre Moshe era grandemente respetado en la casa de Faraón. El hombre Moshe de 18 años era grandemente respetado. Imagínense ustedes. ¿Ah? Ok. ¿Y era coincidencia, Manuel, que tiene que leer esto? El hombre Moshe era grandemente respetado a la casa de Faraón. Yo ni sabía que Manuel iba a hablar de esa manera. Y le dijo a él, mi señor, atiéndeme. Mi señor, le dice, ¿cierto? El hebreo. Este egipcio o este misrita vino a mi casa de noche, me ató y vino sobre mi esposa en mi presencia, ¿no? Qué abusivo el tipo, ¿no? Porque pues, era el capataz. Y ahora él busca quitarme a mi esposa. Y cuando Moshe oyó esta cosa perversa, su ira fue rehuida contra el egipcio y él se volvió de este lado y al otro lado. O sea, miró que nadie mire, en un sapo por ahí, y cuando vio que no había ningún hombre, lo golpeó y lo mató y lo escondió en la arena y liberó al hebreo de la mano de aquel que lo golpeó. Eso es una causa, como decía Manuel, ¿no? Si ustedes van a buscar batallas, se van a buscar peleas, que sea por una causa justa, y eso era una causa justa porque estaba violando toda norma de la Torah de los hebreos, ¿no? Entonces, pues tenía que hacerlo de esa manera. Ok. Vamos a la siguiente diapositiva. Versículo 4. ¿Cómo? También había esa cláusula, correcto. Versículo 4. Estamos en el capítulo 70 del libro del Sefer. Dice, y el hebreo fue a su casa y Moche regresó a su hogar. Y fue de regreso de la casa del rey. Cuando el hombre regresó a su casa, él pensó en repudiar a su esposa. ¿Sí? O sea, el hebreo, como ya su esposa había tenido relaciones sexuales con este egipcio, él dijo, bueno, ya no la puedo recibir. No porque no la amaba, hermanos. No, sino porque tenía que cumplir una ordenanza. Y mire que este tiempo es antes de que el Eterno dicte las leyes. Y mire lo que dice. Versículo 5, ¿no? Cuando el hombre regresó a su casa, él pensó en repudiar a su esposa, porque no era correcto en la casa de Jacob, o sea, en la tribu de Israel, en las tribus, en el pueblo de Jacob, en el pueblo de Israel, no se debía hacer así, dice. No era correcto en la casa de Jacob para un hombre venir a su esposa después de haber sido profanada. Verso 6. Y la mujer fue y se lo dijo a sus hermanos, o sea, ella fue y le contó a sus hermanos que el hombre la quiere repudiar. ¿Sí? Se hizo la víctima, ¿no? Y los hermanos de la mujer buscaron matarlo, y él huyó a la casa y escapó. Y en el segundo día, Moshe salió a sus hermanos y vio aquí que que dos hombres estaban peleando. Y él dijo al perverso, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió y le dijo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como hiciste con el egipcio? Como hiciste con el Misrayim. Y Moshe tuvo miedo y dijo, seguramente este asunto es conocido. Vamos a la siguiente diapositiva, versículo número 9. Y Faraón oyó este asunto y él ordenó que Moshe fuera muerto. Y aquí es algo interesante que debemos poner en cuenta que es materia ya de lo que hemos traído. Así que el Todopoderoso envió a su malaj, o sea, a un ángel, ¿sí? A un ángel. Y él apareció a Faraón en semejanza del capitán de la guardia. O sea, se hizo pasar como el capitán de la guardia, ¿no? Ante Faraón. Verso 10. Y el malaj de Yahweh tomó la espada de la mano del capitán, tomó la espada de la mano del capitán de la guardia y quitó su cabeza con ella, porque la semejanza del capitán de la guardia fue vuelta a la semejanza de Moshe. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y cómo se hace eso? La fantasía religiosa, ¿qué le puede enseñar? Ah, es que se transformó. No es que se transformó. Y si hay un método que se puede hacer, y es que el que tiene dominio sobre la glándula pineal, a usted le hace ver, ¿sí? O sea, hace creer que usted ve de esa manera, ¿ok? Eso se llama, eso se llama una intervención de telepatía, ¿no? Eso sí es posible. Eso sí es posible, científicamente comprobado, que eso sí es posible.
¿ok? Pero lo otro de que se le transforme la cara, o sea, realmente no, pero sí le pueden hacer creer. De hecho, hay una hipótesis por una entrevista que, bueno, puede que sea, digamos, discutible, pero hay una hipótesis de que supuestamente seres que viven en el inframundo salen, que podrían ser reptilianos, y que cuando están entre la gente, telepáticamente intervienen en la glándula de las personas y le hacen creer que tienen forma de seres humanos, ¿ok? Ustedes vieron la serie Invasión, ¿no? ¿Se acuerdan? Serie B, que decía que lo pasaba por un canal acá los días domingos por la noche, ¿cierto? En los años 80 fue eso. Eso, ¿se acuerdan que de momento le aparecía la figura real, ¿no? ¿Cierto? Bueno, eso es porque intervienen las glándulas, ¿no es cierto? Bueno, pero aquí dice que sucedió algo así. Ok, este ángel, este malaj, este enviado del Eterno para proteger a Moisés, porque eso es lo interesante, ¿no? Como leía Manuel, ¿no? De que, o cantaron, creo, cantamos delante de eso, ¿no? Que el Eterno envía, ¿no es cierto?, a los ángeles, ¿no? Y dice, de hecho, el Salmo 91, y a Yeshua, la entidad que lo tentó, que vino a él a quererlo confundir, le dijo eso, ¿no? Porque Elohim enviará ángeles para que te cuiden, para que te custodien, ¿no? Entonces el Eterno tiene un ejército que nosotros no vemos, que está documentado en el libro de los Reyes, cuando Eliseo le dijo a su siervo, nosotros tenemos protección, no tengan miedo de los asirios, y era que había un ejército de ángeles, ¿no es cierto? Ya eso ya lo sabemos. Entonces sí es real porque pues hay mucha evidencia. Pero Moisés fue ayudado en el momento en que estuvo en peligro. ¿Quién lo hizo? El Eterno en el momento indicado. Si nosotros nos equivocamos, podemos correr un riesgo que ya lo van a ver más adelante. O sea, hay que hacer conforme el Eterno lo disponga. No vamos a hacer nada, no vamos a tomar ninguna decisión sin que el Eterno nos diga. ¿Tenemos que ser lógicos? Sí, pero aquí vamos a entender la lógica del Eterno conforme a la Escritura, no la nuestra, sino conforme a la Escritura. Porque la semejanza del capitán de la guardia fue vuelta a la semejanza de Moshe, que era lo que tenía que creer Faraón, que ya Moisés murió en ese momento, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se relaje y Moisés pueda escapar. Y simplemente, versículo 11. Y el Malak de Yahweh tomó la mano derecha de Moshe y lo sacó de Egipto. Entonces, ¿quién es el que lo saca en el momento del peligro? Es el Eterno y él tiene la forma de hacerlo y lo tiene todo preparado. Ok. Y el Malak de Yahweh tomó la mano derecha de Moshe y lo sacó de Egipto y lo puso fuera por las fronteras de Egipto, a una distancia de un viaje de 40 días. Y Aarón, su hermano, permaneció solo en la tierra de Egipto. Y él profetizó a los hijos de Israel diciendo, así dice Yahweh, el Elohim de sus padres, echen cada hombre las abominaciones de sus ojos. O sea que sí estaba profanado el pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Por eso fue el Cordero de Pesaj. No solo para que el Eterno ese día, para que el Eterno ese día pueda vencer al Dios de Egipto, al Dios Cordero, sino que también para hacerle pasar por alto esa, esa rebelión del pueblo, ¿no? Entonces dice, y Aarón su hermano permaneció solo en la tierra de Egipto y él profetizó a los hijos de Israel diciendo, así dice Yahweh, el Elohim de sus padres, echen cada hombre las abominaciones de sus ojos, no se profanen así con los ídolos de Egipto. Y los hijos de Israel se rebelaron y no escucharon a Aarón en ese momento. Porque mire, todos podemos pensar, bueno, pero ¿y por qué el Eterno permitió que el pueblo de Israel sufra todo lo que sufrió antes de salir? Como no conocemos la historia, podemos hasta especular, no es que el Eterno los está castigando, pobrecito, sin merecerlo. Pero sí ve que sí lo merecían. Todo lo que les pasó por mano de Faraón es porque realmente ellos le dieron la espalda al Eterno y se contaminaron, que ese es el problema. El problema es que si nosotros comenzamos a darle la espalda al Eterno,
y le damos prioridad a otras cosas, entonces vamos a sufrir las consecuencias, porque no crea que solo viniendo hacia abajo es suficiente. No, pues. Porque si el Shabbat lo tomamos como amuleto, como para que ya con eso, pues ya me va a ayudar, y el resto hago lo que yo quiera, como yo quiera, no va a funcionar. Con el Eterno no. Él es de rectitud, pues. Como decía Manuel, o eres o no eres. Que me hizo acordar las palabras de un hermano, ¿no? De uno de mis hermanos menores. Él suele decir así, o eres o no eres, dice. Y Manuel me hizo acordar de mi hermano. Ok. Entonces, así no funciona. El pueblo le pasó calamidades antes de salir de Egipto porque lo merecía. ¿Ok? Lo merecía. Todo lo que tenemos es porque lo merecemos. Que después hay que llorar, patalear y pedir perdón al Eterno, háganlo. Así lo tenemos que hacer. Pero lo mejor es no desviar el camino. ¿Ok? Eso es lo mejor. Ahora vamos al capítulo 73. Capítulo 73. Y vamos a ver otra etapa del pueblo, ¿no? Otra etapa. Como les digo, la lectura era muy larga, pero yo les cuento, Moisés llegó a Cush. Con 18 añitos llegó a Cush. Y encuentra que Quiquiano había ido a pelear contra las tribus del este, que se le habían rebelado, ¿no? Y entonces, y contra Quitim también se había rebelado, porque ellos pagaban tributo a Quiquiano, que era el rey de Cush. Y cuando llega Moisés, Balaam, como siempre, ¿no? Balaam aparece en escena como no tiene idea en esa historia, en ese tiempo. Balaam y sus hijos, ya Balaam era viejo ahí. ¿Y qué resulta? Que Balaam se quedó con el reino de Cush. Quiquiano lo deja, porque él era de Cush, ¿no? Este, él vivía en Cush, pero es originario, él era semita. ¿Sabían que Balaam era semita, ¿no? Él es de origen semita originalmente, pero pues estaba al servicio de muchos reinos, porque era un hombre sabio. Y ahí vivía en Cush. Caldeo. Sí, era un caldeo. ¿Y qué ocurre? Que cuando Quiquiano sale, Balaam habla con el pueblo, con los que quedó al cuidado, y indispuso al rey. Como el rey se demoró bastante tiempo en sus conquistas, hizo que el pueblo lo declaran al rey y se le quedó con el reino, imagínense. Y Quiquiano tuvo 9 años alrededor de Cus, tratando de recuperar su reino. 9 años, es más, Quiquiano murió y no pudo entrar. Cuando murió Quiquiano, el pueblo clamó a Moisés, porque Moisés era un hombre muy valiente y muy sabio, y lo hicieron rey. Y ahí Moisés tuvo una estrategia espectacular. ¿Se acuerdan la de los polluelos de cigüeña? ¿Por qué? Porque la habilidad de Balaam es que era experto, era un domador de serpiente, él y sus hijos, ¿no? Él tenía esa habilidad de domar la serpiente. ¿Se acuerdan cuando Aarón tira la vara y él era un dominador de serpientes? Por eso aparecen las serpientes, ¿no? Y él sembró serpientes alrededor de Cus para que ningún hombre pueda cruzar, pues ningún soldado, pues eran serpientes venenosas. Entonces Moisés, ¿qué dijo? Bueno, vayan a criar por un tiempo a esas aves, a las cigüeñas, que son aves grandes, ¿para qué? Para que les enseñen y con 3 días de hambre vayan y entonces el montón de cigüeñas se comían a las serpientes, bueno. Pues se viste cómo hacen las aves, ¿no? Vienen en pleno vuelo y se van llevando a la serpiente. Y listo, ya pudo entrar el ejército y ahí conquistó. ¿Sí? Entonces Moisés, 40 años fue rey en Cush, más 9 años de estar fuera, ahí acompañando al ejército equiquiano, 49 años. Mientras salió para regresar a Madián, para irse para Madián, 50 años. No es que salió de Egipto y fue a Madián, no, sino que eso se condensa y la historia está acá, ¿no? Bueno, ahora sí, les voy a contar otra historia, bueno, yo se las cuento, pero está escrita, ¿no? Del pueblo de Israel cuando sale a la Bartola, sin pensar en el eterno, creyendo que las cosas se hacen con un pensamiento individual. Así no funciona. Así hay fracaso.
Mire, si nosotros salimos y perdemos hasta recursos, ¿sabes? Se pierden recursos. ¿Sabe lo que dijo el otro día el Eterno? Perdieron $9,000. Eso sí me dejó sorprendido. Me dejó sorprendido. Eso fue increíble. Y es exactamente el valor. Ni un centavo más, ni un centavo menos, porque es lo que hemos invertido en todo lo que hemos hecho en este tiempo. ¿Por qué? Porque el momento en realidad y las cosas las tiene que orientar el Eterno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera, sin resolución del Eterno, donde sembrar en el lugar correcto para que dé fruto, ¿sí? O sea, cuando las cosas se hacen conforme el Eterno ya mostró y ya guió, ahí hay resultado y productividad. Pero cuando nosotros lo hacemos de nuestra manera, aunque lo querramos hacer bien, sí, en ocasiones lo que hacemos es perder tiempo y dinero, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta, y yo me quedé sorprendido, eso sí fue una cosa que cuando vi eso dije, no puede ser. Bueno, pero mire, y está escrito. El problema es que a veces se nos va un poco el tema de orientarnos, pero conforme a la experiencia bíblica, que eso es lo que realmente sigue resultado, ¿no? Para eso está escrito. Miren lo que le pasó a Efraín. Cuando uno es obstinado en algo y no se da cuenta y no reflexiona, ¿sí? La pérdida es un fracaso total. ¿Para qué intentamos fomentar algo que nos puede llevar a meter recursos, meter recursos, meter recursos, y nos va a agotar y nos va, digamos, o sea, se va a dañar todo el proyecto por cuanto lo estamos haciendo sin planificación, no de una forma realmente bien orientada, porque tiene que ser bien orientado, si no, se gasta recursos, 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 y a la final, si tenemos que cambiar, se perdió todos los recursos, ¿sí? Entonces hay que ir orientándose y darse cuenta de cómo va funcionando la cosa, si hay resultados y frutos, si no, pues la verdad, no continuar. Yo no soy la persona que se obstina con algo, si veo que no funciona por ese lado, hay que cambiar de estrategia, porque insistir, insistir, insistir en algo que no está dando resultado, es pérdida, hermano, es pérdida. O sea, solo para que me funcione lo que yo dije, que así tenía que ser, y voy a insistir, entonces el resultado va a ser fatal. Eso, ¿sabe qué es lo más seguro? Es decir, no era por ahí, nos equivocamos o me equivoqué, tomar la responsabilidad si fue mi decisión. Me equivoqué, no era por ahí, rectifiquemos. Eso es más saludable y cuesta menos, ¿ok? Que insistir, 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 pero para que me funcione, me endeudo, pongo todo, hago lo que sea, pero que salga lo que yo propuse. Pero si no es viable, ¿qué hacemos? ¿Nos acabamos todos los recursos? Es necesidad. No se puede actuar así. Mire, vamos a ver eh, este ejemplo, que es tenaz, lo que le pasó a la tribu de Efraín, a uno de los hijos de, bueno, no al hijo, sino a la descendencia de uno de los hijos de José. Vamos, Sefer Hayasar capítulo 73, versículo 1 dice: en este tiempo, me vas calculando el tiempo que llevo, por favor. En ese tiempo, en el año 180 de los israelíes o de los israelitas descender a Egipto, salieron de Egipto hombres valientes, valerosos, guerreros, 30,000 a pie de los hijos de Israel, quienes eran todos de la tribu de Joseph, de los hijos de Efraín, hijos de Joseph. Porque ellos dijeron que el periodo estaba completo y que Yahweh había designado a los hijos de Israel desde el tiempo antiguo. ¿Se acuerdan que el Eterno le dijo a nuestro padre Abraham que 400 años, eso me falta, o eso llevo? Solo 15 minutos. Uy.
Miren, que 400 años iban a estar, que en 400 años su pueblo iba a entrar a su descendencia, a una nación, que esa nación los iba a oprimir, pero que él los iba a sacar en victoria y que iba a hacer juicio contra ese pueblo. Eran 400 años. Pero resulta que la tribu de Efraín, por su cuenta y riesgo, dijeron, ya es tiempo. Se apresuraron, no era el tiempo. El tiempo nos va a decir el Eterno. Si confundimos los tiempos, nos confundimos y eso puede ser fatal, como le pasó a Efraín. Entonces le dijo, ellos salieron, dijeron, ya es tiempo. Lo malinterpretaron. Salieron. 30.000 hombres valientes. Pero mire el razonamiento, ¿no? Que ahí es donde nos vamos a perder. Y eso es peligroso. Dice, porque ellos dijeron que el periodo estaba completo, que Yahweh había designado a los hijos de Israel desde tiempos antiguos, cual él había hablado a Abraham. Y esos hombres se ciñeron y ellos se armaron con su espada a su lado y todos los hombres su armadura sobre él. Y ellos confiaron en su fuerza, confiaron en su fuerza, en mi fuerza, en lo que yo pienso, en lo que yo puedo hacer. Pero así no hay. Hay que confiar en la dirección del Eterno, el momento que lo diga. Hazlo así. Y entonces la fuerza nuestra, con el respaldo del Eterno, se hace una fuerza invencible. Pero si yo voy con mi fuerza y con mi intelecto, posiblemente voy a fracasar. Ok. Entonces dice, versículo número 4, ¿no? O antes del 4. Y ellos salieron juntos de Egipto con una mano poderosa, porque eran 30.000 hombres valientes de guerra. Verso 4. Pero ellos no trajeron provisiones para el camino. Hermanos, ¿de qué sirve tener, bueno, vámonos, nos vamos por aquí, nos vamos por allá? ¿Y la provisión? ¿Cómo sostenemos? Sostener una familia es difícil. Sostener dos familias es difícil. Sostener un sinnúmero de familias sin un proyecto es imposible. No hay dinero que alcance, porque el proyecto tiene que ser autosustentable. ¿Sí? Complicado. ¿Por qué Moisés sufrió y tuvo problemas en el camino? Porque salieron a la carrera sin ninguna planificación. Solo llevaron alimento por esa noche, ¿no? No, primero cuando Moisés sale, salió con alimento, salió con oro, salió con muchas cosas porque salieron rápido. Pero Moisés no tuvo nada preparado, pero el Eterno sí, ¿no? Porque el Eterno tenía listo el maná. El Eterno tenía el lugar donde había agua, donde los guió, ¿no es cierto? O sea, el Eterno sí lo había planificado. Por eso le dijo a Moisés, solo salgan, porque el resto era de parte de él, ¿no es cierto? Pero si Moisés lo planificaba, ¿cómo lo sustentaba? Iban al desierto. Esa es la parte complicada, ¿no? Donde dependemos de él. Esa es la parte complicada. Podemos ir a sembrar, pero ¿qué pasa si la siembra no nos da? Podemos tener animales, pero ¿qué pasa si los animales se nos mueren? ¿Sí me comprenden? Todo lo podemos planificar, pero sin el respaldo del Eterno, ¿cómo salimos adelante? O sea, necesitamos de Él, ¿no es cierto? Necesitamos de Él. Y aquí está la evidencia. Mire lo que sucedió. 30.000 hombres poderosos. Ustedes se saben qué fuerte que eran los hijos de Israel, ¿no es cierto? Y qué poderosos que eran en batallas. Y mire que aquí lo narra, ¿no? El versículo 4 dice, pero ellos no trajeron provisiones para el camino. Error. O sea, no planificar el sustento y decirles a ustedes, vámonos, ya tenemos la tierra, aunque nos metamos en carpa y luego al tercer día, ¿qué comemos? ¿Sí ven? No es así de fácil, ¿no? No es así de fácil. Ok. Pero ellos no trajeron provisiones, dice el versículo 4, para el camino, solo oro y plata. Dice, hay momentos que ni el dinero puede comprar algo, ¿no es cierto? Dice, si tan siquiera pan para ese día, no llevaban ni alimento para un día, ni siquiera para un día. El pueblo de Israel, por lo menos, el Eterno le dijo, lleven masa, ¿no es cierto? Lleven masa que no sea leudada, pero lleven para el camino. Ok, dice, ni tan siquiera pan para ese día. Ellos trajeron en su mano, porque ellos pensaron en comprar en el mercado de la esquina, ¿no es cierto? Porque ellos pensaron en comprar provisiones de los filisteos.
Si no, lo tomaban por la fuerza. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Puede ser que lleves dinero y hay un mercado por ahí cerca. ¿Qué pasa si hay un colapso y los mercados no trabajan? ¿Qué pasa si hay otra vez un encierro y nadie puede salir? ¿Qué haces ahí con el grupo? Tienes que pedirle al Eterno que ayude a maná, porque si no, es complicado, ¿no? O sea, esto es serio. Sí, es real. No llevaron nada. Y dijeron, bueno, si los filisteos no nos venden, los tomamos por la fuerza. Ellos confiaban en su fuerza, porque eran 30.000 y hombres guerreros. ¿Sí? Dice, versículo 5, y esos hombres eran muy valientes y poderosos. Un hombre podía perseguir a 1.000. Y ustedes saben que era verdad, ¿no? Que eso sucedió. Uno podía perseguir a 1.000 y dos podían hacer huir a 10.000. Y yo les pregunto, a ver, ¿de dónde sale esa fuerza que yo siempre pensé en esto? ¿Cómo es que el pueblo de Israel era tan poderoso y podía luchar contra naciones grandes? Porque ciertamente eran valientes, sí eran valientes, pero es que no lo hacían solos, ¿sí? No lo hacían solos. O sea, si no participaba el Eterno, no eran vencedores. Ese es el problema. Pero cuando nosotros hacemos conforme nuestra voluntad, el Eterno no nos respalda y todo se va al tiesto, hermano. Sin respaldo del Eterno, no va a funcionar nada y todo se va a perder. Entonces, miren lo que ocurrió acá. Se supone que ellos confiaban en eso, ¿no? Que en las batallas ellos hacían correr a 1.000 o a 10.000, ¿no es cierto? Pero era con la ayuda del Eterno. Pero cuando el Eterno no estaba de acuerdo con tus decisiones, porque no lo habían tomado en cuenta en la decisión, entonces te deja solo y ahí fracasaba. ¿Sí? Ok, veamos acá el ejemplo del versículo 5. Los hombres eran muy valientes y poderosos. Un hombre podía perseguir a 1.000 y dos podían hacer huir a 10.000. Así que confiaron en sus fuerzas y fueron así mismo como estaban. Y ellos dirigieron su curso hacia la tierra de Gab. Y ellos fueron y encontraron a los pastores de Gab, alimentando al ganado de los hijos de Gab. Y ellos dijeron a los pastores, dennos algunas de las ovejas por paga para poder comer, porque tenemos hambres y no hemos comido pan este día. Y los pastores dijeron, claro, normal, eran pastores, no eran los dueños, ¿no? Entonces dice, ¿son ellas nuestras ovejas o reses que podamos dar, aunque sea por paga? Entonces los hijos de Efraín se acercaron y las tomaron por la fuerza. Ok, no eran de ellos, no la podían vender. Entonces, ellos tenían hambre y fueron y la tomaron por la fuerza. ¿Qué tuvieron que hacer los pastores? Pues llamar a los dueños, ¿no? Llamar al pueblo por auxilio. Y obviamente ahí fue el gran problema. Verso 9, y los pastores de Gab les gritaron ellos y su grito fue oído a distancia. Así que todos los hijos de Gab salieron a ellos. Y cuando los hijos de Gab vieron las obras malas de los hijos de Efraín, ellos regresaron y reunieron a los hijos de Gab y ellos pusieron cada hombre su arma, su armadura y vinieron a los hijos de Efraín para la batalla. Y ellos se batieron en el valle de Gab y la batalla fue severa. Y ellos golpearon de uno al otro un gran número ese día. Y en el segundo día los hijos de Gab enviaron a todas las ciudades de los filisteos que ellos debían de ayudar, que ellos debían de venir a ayudar diciendo, vengan a nosotros, ayúdenos para que podamos golpear a los hijos de Efraín, que han salido de Egipto para tomar nuestro ganado y para pelear contra nosotros sin ninguna causa. ¿Ok? No había causa. El Eterno no los respaldó porque no tenían que salir, porque no era el tiempo, porque el plan del Eterno no lo modifica nadie, aunque sea el hijo de José, pues ya. Tanto amó el Eterno a José que ni a los descendientes de José se lo dejó pasar. Si no lo haces como yo lo planeé, no lo respaldo y se acabó. Nadie le quebranta al Eterno su plan, nadie. Simplemente pagaron las consecuencias por hacer algo antes de tiempo. Ese es el problema. Versículo 14. Ahora las almas de los hijos de Efraín estaban exhaustas de hambre y de sed. El gran dilema, ¿no? No se planificó dónde se va, qué van a comer y ahora, ¿cómo lo resuelve? Estaban hambrientos y con sed.
porque ellos no habían comido ningún pan en 3 días. Y 40.000 hombres salieron de la ciudad de los filisteos para asistir a los hombres de Gab. Y esos hombres trabaron batalla con los hijos de Efraín, y Yahweh los entregó a los hijos de Efraín. Y Yahweh los entregó a los hijos de Efraín en las manos de los filisteos. Y ellos golpearon a todos los hijos de Efraín, todos los que habían salido de Egipto. Ninguno quedó, 30.000 hombres por la necedad. Solamente 10, porque esos 10 escaparon de la batalla. Ninguno quedó, sino 10 hombres que habían huido de la batalla. Porque este mal fue de Yahweh para los hijos de Efraín, porque ellos transgredieron la palabra de Yahweh por haber salido de Egipto antes de que el periodo hubiera llegado que Yahweh había designado por Israel desde los días de la antigüedad. Qué gran problema, ¿no? O sea, te adelantaste, no era el momento. Yo no he dicho ni a dónde ni cómo. ¿Y ahora? ¿Cómo lo resuelve? Es que me tienen que respaldar. ¿Pero respaldarte en qué? ¿En la necedad? ¿En qué te respaldo? No era así. No era ahí y no era así. ¿Cómo hacemos ahora? Es difícil, es complejo. No tomes ninguna resolución sin antes consultar conmigo. Esa es la verdad, ¿no? No hay otra manera. Ok. Primera de Reyes 17, versículo número 2. Ahora vamos al episodio de Elías. Vamos al episodio de Elías. Elías Tisbita, ¿no? El gran profeta. El que hizo descender agua, el que hizo descender fuego del cielo y el que hizo parar la lluvia. Primera de Reyes 17, versículo número 2, pero ahora vamos a ver un detalle importante en esto. Le llegó la palabra de Yahweh diciendo, sal de este lugar, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit. Cuando, ¿se acuerdan que hizo descender fuego del cielo y entonces mató a todos los profetas de Baal? ¿Se acuerdan? Sí saben que, sí, que era el dios de Baal. ¿Qué significaba entre el pueblo, digamos, cananeo, ¿no? Entre los cananeos? Acuérdense que la mujer de Acab era fenicia, ¿no es cierto? Ya, y ese dios fenicio, que era Baal, ¿el dios de qué era? Era el dios de las lluvias. Ese Baal al que ellos invocaban era el dios de las lluvias. ¿Y qué hizo el Eterno a través de Elías cuando cesó la lluvia? Venció al dios de las lluvias. Por eso que cuando Elías, después de 3 años y medio que no llovía y que el pueblo estaba muriendo de hambre, muchos murieron de hambre, ¿qué hizo Elías? Elías se burlaba, ¿se acuerdan que se burlaba de los profetas? ¿Por qué? Porque los profetas decían que baje la lluvia, que descienda la lluvia. Y él se burlaba, ¿no? Porque sabía que nunca, ¿quién los iba a escuchar? Porque eso, lo que están invocando no existe, ¿no? Entonces, como Elías mató a todos los profetas falsos, ¿qué pasó? Que la mujer de Acab juró que lo iba a hacer matar a Elías, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace Elías ahora? ¿Sí? Oye, estaba contra todo un imperio, ¿no? Entonces el Eterno le dice, en el momento que él está en persecución, en el momento que está en peligro, porque ese es el detalle, hermano, que el Eterno interviene en el momento adecuado, ¿no? Es el momento que está en peligro, ¿qué hizo el Eterno? Mire, le llegó la palabra de Yahweh diciendo, sal de este lugar, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, porque no había agua y no había comida en ese tiempo. Dice, escóndete junto al arroyo de Querit que está al este del Jordán y beberás del arroyo y yo he mandado a los árabes que te sustenten allí. Ustedes en la Reina Valera dice, yo te mandaré a los cuervos, ¿no es cierto? Ya les voy a explicar ese detalle de los cuervos. Ok. Dice, y beberás del arroyo que he mandado a los árabes que te sustenten ahí.
Él procedió a hacer como había ordenado Yahweh. Fue y habitó junto al arroyo de Kerib, que estaba al este del Jordán. Y los árabes, y yo le puse aquí entre paréntesis, que lo puse al revés, miren, ni cuánto me ha dado. ¿Está al revés o está bien el paréntesis? Acá me sale al revés y allá sale bien. Por eso que a veces miro allá. Bueno, ahí está, ¿no? Los árabes y está una palabra hebrea en azul, ¿sí ve? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ya les estaba enseñando. ¿Qué dice? Ahí dice Oreb, Oreb, Oreb. Esa palabra sí se la saben, Oreb. Ok, ya les voy a explicar. Entonces dice, los árabes, la palabra Oreb. La palabra Oreb significa oscuridad, la caída del sol, cuando va oscureciendo, ¿ya? Cuando va oscureciendo, así es la palabra original, la palabra raíz, eh, Oreb. De ahí sale la piel oscura, ¿sí? Una persona de piel oscura sale con esa palabra, Oreb. Los árabes, los marianitas, eran de piel oscura, ¿ya? Ok, ya, pero ya se los voy a mostrar. Entonces dice, le traían pan y carne cada mañana, o sea, los famosos cuervos, y ya le voy a decir por qué le decían cuervo. Eh, la palabra hebrea que tenía que haber traducido era, este le pone árabe, el hermano que hizo la Reina Valera le pone árabe, porque él sí sabe que en arameo, Oreb suena Arab, de ahí sale la palabra árabe. Ok, ya lo vamos a ver. Pero en todo caso, él sí sabe eso, por eso le pone árabe, Rita Nazarena. Pero los otros le ponen cuervo. ¿Por qué? Porque a ellos les llamaban eh, oscuros y a los cuervos también le llamaban, a esas aves le llamaban los oscuros por su tonalidad, ¿no es cierto? Pero bueno, acá se lo conoce como cuervos y le pusieron cuervo, la Reina Valera. Ok. Pero ya les explico eso. Entonces dice que le traían pan por la mañana y pan por la tarde. Entonces no pueden ser las aves. ¿Saben por qué? Porque las aves de dónde sacan pan para llevarle, pues. Carne sí, porque eran carroñeros, ¿no? Pero ellos, los cuervos, podían ir a la carroña, los animales muertos, y eso nunca iba a comer Elías, porque eso es inmundo. Entonces, quienes sí le llevaban eran los madianitas, porque los madianitas eran carniceros, o sea, ellos se dedicaban al ganado y a vender carne. Y resulta, que eso no lo sabía, pero ahora lo vi, hay un pan muy tradicional entre ellos, que es un pan que es relleno de carne. Sí, ahora recuerden que los árabes tienen un particular, un alimento que aquí se lo conoce como shawarma, ¿no es cierto? Que es el kebab. ¿Y el kebab qué es? Es un pan relleno con carne de cordero, porque originalmente es con cordero. Aquí lo hacen de pollo, ¿no? Pero originalmente es con cordero, porque es la tradición de ellos. Y este pan que ustedes le traje en la foto, ese pan es algo muy tradicional entre ellos. ¿Ok? Es un pan relleno de carne. ¿Ok? Que posiblemente eso era lo que le daban a Elías, por eso dice que daba pan y carne. ¿Ok? Listo. Entonces en el versículo 6 dice, los árabes le traían pan y carne cada mañana y pan y carne cada tarde y bebía del arroyo. Después de algún tiempo se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. Y le llegó la palabra de Yahweh a Elías diciendo, levántate y ve a Serepta de Sidón y habita allí. Y yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente. O sea, todo lo tenía planificado el Eterno, tenía el lugar adecuado donde tenía que ir. Elías no tuvo que planificar nada, no tuvo que pensar qué hacer porque no sabía qué hacer. ¿Cierto? Estaba en un momento angustioso, lo estaban persiguiendo, pero el Eterno sí sabía cómo resolver el problema. Entonces, si nosotros nos ponemos necios y lo queremos hacer a nuestra manera, es donde vamos a perder. Ya perdimos 9,000, me dijo. Entonces, no hay que hacer de la manera de planificación nuestra, sino esperemos que el Eterno nos diga así es como lo tenemos que hacer realmente, ¿ok? No tomemos decisiones sin
consultar. Vamos a la siguiente diapositiva ya para terminar, por favor. Vamos a quedarnos hasta ahí porque ya estoy con el tiempo, creo, ¿no? ¿Estoy con el tiempo? Ok. Mire, Oreb, ahí está, ¿no? La palabra Oreb, originalmente, si es cuervo, originalmente esa palabra está codificada, si mal no recuerdo, con la H6150. Esa es la codificación de esa palabra, la original, Oreb. Significa oscuridad, oscuridad, ¿sí? O sea, un lugar cuando, el momento cuando ya se pone, la noche un poco oscura, entrando en la oscuridad. Ya digo, por eso sale el tema del color oscuro de la piel oscura, o se le dice a los cuervos por la tonalidad que tiene, ¿ok? Entonces, por eso ustedes ven que ahí dice, Oreb se lo usa como cuervo, pero hay un detalle, que uno de los príncipes de los marianitas que vivían en ese sector donde se alojó Elías, uno de los príncipes que fue vencido justo en el tiempo de los jueces se llamaba Obed, a ver, Oreb. Él se llamaba Oreb porque era trigueñito. Parece que era el más trigueño de la familia y le pusieron oscuro, ¿no? Le pusieron de piel oscura y se llamaba Oreb. ¿Ok? Pero es descendiente de los mayanitas. ¿Ok? Entonces, de ahí también ya conocen la montaña de Oreb o la roca de Oreb, okay, que también se llama así porque el color de la roca era de esa manera. Okay. Ahora fíjense, miren que les traje esto, que esto sí no lo sabía, pero siempre estamos aprendiendo. Que en árabe, ahí yo le puse, ¿no? Ahí en la parte de arriba ustedes ven la palabra Oreb, ¿no es cierto? Pero en la parte de abajo, en el segundo renglón, usted, ahí dice Arab, ¿no? En árabe es así, miren. En árabe, ¿no es cierto? Y por eso es que a los de esa piel oscura, esas tribus nómadas que estaban en el desierto, le dicen árabes. Es de ahí donde sale, ¿ya? Esa palabra, árabes. Ok. Y ahí abajo está el libro de los jueces, capítulo 7, versículo 9 al 25, cuando nos dice, tomaron dos príncipes de los madianitas, Oreb y Seb. Uno de los príncipes de los madianitas se llamaba Oreb, o sea, trigueño, ¿sí? Trigueño o cuervo. Seguro le decían, cuervo le van a decir, ¿no? Pero era porque era oscuro, claro, era el más oscuro, me imagino, de la familia. Ok. Vamos a la siguiente diapositiva, hermano, y leamos esto por lo menos para terminar. Mateo 24, versículo número 6. No, por lo menos leamos dos diapositivas. Ya, Mateo 24, versículo número 6 dice, oigan, hablen, a ver, dice, oirán hablar de guerras y rumores de guerra. Estamos oyendo hablar de guerras y rumores de guerra, ¿cierto? Estamos en el tiempo porque estamos oyendo hablar de guerra y de rumores de guerra. No se confundan. Yeshua nos está enseñando qué hacer. Nos está diciendo cómo verlo, cómo manejarlo. ¿Escuchamos hablar? Sí, hemos escuchado en las redes, en las noticias, hablar de guerra y de rumores de guerra. No se confundan, me dice Yeshua, y lo tengo que comprender. Porque es necesario que sucedan estas cosas, pero todavía no es el fin. ¿Ok? ¿A quién le creo? ¿A quién le aprendo? ¿A quién le obedezco y qué hago? Pues ahí lo tengo a Yeshua, ¿no? Entonces me dice, todavía no es el fin cuando escuchen rumores de guerras y ciertas guerras. Todavía no es el fin. Ok. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ese es el detalle. Cuando ya se levanten realmente y la batalla, pues, ya sea incontenible, ¿no? Ok. Habrá hambre y terremotos. Ya hay terremotos, ya hay en ciertos lugares terremotos, pero sabemos que va a haber un enjambre, los científicos lo dicen. Ya está temblando la placa tectónica del Pacífico, ya está temblando eh, las placas, ¿no? Ya es inevitable el colapso que va a haber, pero todavía no lo hay. Hay por un lugar, por otro lugar, pero todavía no hay lo que esperamos es un mega terremoto que va a hacer vibrar toda la placa. Eso va a pasar. Por lo menos de 9 y pico, eso va a pasar. Lamentablemente, pero va a suceder. Ok. Entonces dice que habrá hambre y terremoto por todas partes. Pero todas estas cosas son solo
El comienzo del sufrimiento. Ahí va a empezar el sufrimiento. ¿Sí? Eso sí vamos a pasar nosotros. Porque el resto del sufrimiento no lo vamos a pasar nosotros. Aquí. Eso sí yo se los aseguro. Ok, pero todas esas cosas son solo el comienzo del sufrimiento. Verso 9. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y todas las naciones hoy, los odiarán por causa de mi nombre. Versículo número 10. Oiga, miren, una gran parte del mundo odia todo lo que se llame judío. ¿Sí saben, no? Entonces, hasta ya le digo, hasta el día que alguien diga, ay, pero es que este es judío, ¿no? Como un día me dijeron a mí, intenten hacerle algo. Y eso va a pasar. ¿Por qué? Porque nos han hecho abominables ante las naciones. Porque cuando, si alguien usted le dice, no, es que yo soy judío, se va a acordar, los que mataron allá, asesinaron, lanzaron bombas. Porque ¿qué dicen de los judíos? Son los genocidas, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en Gaza. Esos son problemas políticos que nosotros no tenemos nada que ver, pero así nos van a ver. Y aquí dice, ¿no? ¿Será que se confundió Yeshua? No, se confundió. Aquí iba a pasar. Realmente iba a pasar. Entonces lo entregarán a tribulación y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Verso 10. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Y ya vamos a ver la última, ya el otro se queda, no importa. Mateo 24:11. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por el aumento de la violación de la Torá se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y esta buena, y esta buena nueva del reino se proclamará en toda la tierra habitada, para testimonio de todas las naciones. Miren, el evangelio no, porque el evangelio no tiene nada que ver con Yeshua, no tiene nada que ver con la verdad de la escritura. Pero ¿qué es lo que sí se tiene que predicar? Es la enseñanza que está llevando las raíces hebreas. Es así. Aunque las raíces hebreas están confundidas en muchas cosas, pero esa sí es la enseñanza del el reino de Israel, pues, ¿no? Porque todas las raíces hebreas se enseñan el reino. Eso sí, no vamos a decir lo contrario, ¿no es cierto? Todas las raíces hebreas están realmente enseñando el reino de Israel, ¿no es cierto? De ahí que digan que Jesús, que Yeshua es Elohim y otras cosas, y eso es otra cosa. Pero sobre el reino de Israel, y que es en Israel y que es aquí en la tierra, eso sí que lo están predicando todas las naciones. Ahora, no es que todas las familias de la tierra tienen que escuchar esa predicación, no. Aquí dice que se predicará en todas las naciones. Que si hay una Keilah en una nación, ya se cumple, ¿no es cierto? Lo que está diciendo. No es que toda la gente del mundo lo tiene que escuchar, no. Sino que tiene que haber testimonio en todas las naciones del mundo, y eso yo creo que ya está cumplido o está por cumplirse a totalidad. Porque raíces hebreas hay por todas partes. A mí me consta que en muchos países hay raíces hebreas. Ok. Entonces estábamos en el 14, ¿no? Y esta buena nueva del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones. Y luego vendrá el fin. O sea, cuando ya se dé testimonio de que el reino no es en el cielo, que el reino no son los testigos de Jehová, que el reino no es Roma, sino que el reino es en la tierra, en Israel, cuando venga el Mesías, que ni siquiera es el reino de ahorita, tampoco es el reino de Israel, sino cuando venga el Mesías. Verso 15, estamos en Mateo 24, ¿no? Verso 15. Por eso cuando ustedes vean en el lugar santo, esto es importante. El lugar es el verdadero, ¿no es cierto? No hay otro. Ese es el lugar. Es lugar santo porque el Eterno lo escogió. Es lugar santo porque cuando Salomón le dijo que escoja ese lugar, él dijo, sí, aquí lo voy a escoger. O sea, ¿qué es santo? No es que es puro, porque ahorita no está puro, está contaminado. O sea, es apartado porque la palabra Kadosh es que está apartado. El Eterno, ese lugar lo tiene apartado para Él. Que luego hay que purificarlo, ya eso es otra historia, pero es un lugar apartado para Él. Entonces, cuando veamos en el lugar apartado la abominación desoladora que es lo que pasó y de lo que habló Daniel, de lo que ya ha pasado en otras épocas, con
con los griegos, con los romanos, cuando entre un ejército, o sea que si va a entrar un ejército ahí al lugar donde está el templo y a Jerusalén, entonces cuando eso suceda, que ahorita lo vemos muy difícil, ¿sí? Cuando eso suceda, entonces dice, verso 15, por eso, cuando ustedes vean el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Verso 16, entonces los que estén en Judá, eso es para los que vivan en ese momento ahí, los que estén en Judá, huyan a los montes, o sea, escapen a las zonas altas. No es que todos tenemos que ir a la montaña, no. Los que están allí en Judá, lo mejor es que vayan a las zonas altas, o sea, que salgan de las ciudades porque la guerra ahí no los va a alcanzar. ¿Ok? Entonces dice, huyan a los montes, verso 17. El que esté en la azotea no baje a sacar algo de su casa, o sea, traten de salir de sus casas. Verso 18. Y esto es importante, ¿sí? Para los que ya están en el campo, para los que ya están fuera de la ciudad. El que esté en el campo no vuelva atrás a recoger su manto, o sea, que si está en el campo, está bien. Si está en el campo, no están en la ciudad, la guerra no los va a alcanzar. Quédense en el campo, ya no regresen a su casa porque la casa es en la ciudad. ¿Sí? El que está en el campo, listo, quédese tranquilo en el campo. ¿Sí? Los que ya están fuera de la ciudad, listo. Eso es más o menos lo que deberíamos de orientarnos, ¿no es cierto? Pero ya de ahí tomar la responsabilidad de decir a todo el grupo, porque somos bastantitos, ¿no? Bueno, nos vamos, nos estacionamos en un lugar sin tener idea de cómo nos vamos a sustentar, eso sí va a ser un gran problema. Eso solo con la orientación del Eterno. Si no es imposible, hermano. Créame. ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué no hemos intentado? De todo, de todo. Y si las cosas no se dan, no seamos obstinados, es porque por ahí no es. ¿Ok? Bien. ¿Están conmigo o no están conmigo? Listo. Entonces hasta ahí llego porque en realidad ya no entiendo.